Era uno de esos días en que todo parecía en calma, el cielo despejado, el aire fresco del lago y el sonido leve de las ramas mecidas por la brisa. Carlos, mi esposo, había planeado esta escapada con entusiasmo infantil, como si volver al lago con su viejo amigo Juan fuera más que una simple salida de pesca. Era una vuelta a sus mejores recuerdos. Juan llegó temprano con su gorra azul gastada, el rostro surcado por el sol, y esa sonrisa confiada que parecía encerrar décadas de historias. ¿Lista para atrapar algo más que peces?, Alicia bromeó mientras me ayudaba a subir al bote. Reí un poco incómoda, atribuyendo mi nerviosismo a los nervios del viaje. Pero hubo algo en su mirada, una chispa contenida que me hizo apartar los ojos por reflejo. Me senté en la parte trasera respirando profundo, intentando conectar con el paisaje y dejar atrás esa ligera sensación de alerta. Carlos y Juan charlaban animadamente mientras el bote se deslizaba sobre el agua como una pluma, pero yo ya sentía que algo estaba fuera de lugar. No sabía qué era. Solo sabía que por alguna razón no podía dejar de observar a Juan de reojo. El motor del bote ronroneaba con suavidad mientras nos alejábamos del muelle. Carlos reía con Juan recordando alguna anécdota de juventud que no alcanzaba a escuchar del todo. Yo mantenía la vista fija en el reflejo del cielo sobre el agua, tratando de sintonizar con la tranquilidad del entorno, pero la inquietud se instalaba en mí como una corriente subterránea imposible de ignorar. Juan, sentado justo al otro lado, lanzaba miradas fugaces que yo percibía incluso cuando fingía no hacerlo. Era una sensación sutil pero penetrante, como si mi presencia tuviera un peso diferente para él, una tensión que no había sentido nunca viniendo de alguien tan cercano a Carlos. ¿Estás cómoda?, preguntó de repente su voz grave sobresaliendo entre el murmullo del agua. Me giré un poco, obligándome a sonreír. Sí, muy. Es un día precioso. Él asintió con esa media sonrisa que no sabía si era amable o algo más. Pocas cosas como el lago para recordarte que la vida aún tiene silencios que valen la pena, dijo sin apartar la mirada. Volví a sentir deseando que esa conversación terminara allí, pero sus ojos se quedaron quietos en los míos, un segundo más de lo necesario. Carlos, ajeno, estaba ocupado preparando sus líneas de pesca, desenredando cuidadosamente el sedal, mientras tarareaba una vieja melodía. Me levanté para ayudar con la nevera buscando distraerme, pero Juan se adelantó. Déjame, Alicia, tú solo disfruta. Sus dedos rozaron los míos brevemente al tomar la hielera. Sentí un cosquilleo involuntario que reprimí de inmediato. No era nada, me repetía, solo amabilidad exagerada. Pero la forma en que me miró justo después, como si esperara una reacción, me dejó paralizada por un instante. Durante la siguiente hora me mantuve en silencio, escuchando cómo los dos hombres intercambiaban historias, la mayoría sobre cosas sin importancia, pero cargadas de esa nostalgia que solo los amigos de toda la vida comparten. Sin embargo, cada vez que me movía en mi asiento, cada vez que cruzaba las piernas o me acomodaba el cabello, sentía los ojos de Juan sobre mí. No con descaro, sino con una intensidad controlada, estudiada. Era como si me analizara, o peor, como si me esperara. Fue entonces cuando Carlos propuso detenernos en una cala apartada para almorzar. Aquí siempre hemos tenido suerte con los peces, ¿verdad, Juan?, dijo entre risas mientras anclaba el bote. Asentí sin decir nada. Sentía una tensión que nadie más parecía notar. Juan comenzó a abrir las cajas del almuerzo, esta vez más cerca de mí de lo necesario. Su presencia era firme como una sombra que se iba alargando con el sol del mediodía. Mientras le pasaba un plato, dijo en voz baja: Carlos siempre ha tenido suerte, pero contigo se sacó la lotería. Lo miré sorprendida, pero antes de que pudiera responder, él añadió con una sonrisa cargada de algo que no supe descifrar: Eres una mujer excepcional, Alicia. Me quedé quieta, el plato aún en mis manos.
Fue en ese momento que supe con absoluta claridad que aquello que creía una incomodidad pasajera apenas estaba comenzando. Intenté sonreír, fingir que sus palabras no me habían afectado, que no habían dejado esa extraña vibración en el aire, como cuando una cuerda se tensa demasiado. «Gracias, Juan», murmuré mientras apartaba la mirada. Pero mi mente ya no estaba en calma. Cada gesto suyo, cada palabra aparentemente inocente, ahora parecía estar cargada de intención. El almuerzo continuó entre frases triviales y el sonido de las olas golpeando suavemente el costado del bote. Carlos, despreocupado como siempre, devoraba su sándwich y comentaba el clima. Pero yo apenas podía saborear la comida. Me sentía observada y no solo eso, evaluada. Cuando terminamos, Carlos se levantó con su energía habitual y anunció que se tiraría al agua para refrescarse. «Esta es la mejor parte del día», dijo antes de lanzarse con un chapoteo alegre. Me quedé sentada secándome las manos con una servilleta y al mirar hacia un lado, vi que Juan ya estaba acomodándose a mi lado en el banco estrecho del bote. «¿Te molesta si me siento aquí contigo?», preguntó, aunque ya lo había hecho. No, claro que no respondí, aunque mi voz me traicionó con un leve temblor. La distancia entre nosotros era mínima. Podía sentir el calor de su brazo, la quietud de su respiración. Pero no me tocaba. No hacía nada que pudiera señalar como inadecuado. Y sin embargo, todo era demasiado. Alicia comenzó con un tono bajo, casi como si se hablara a sí mismo. No sé si debería decir esto, pero no puedo seguir guardándolo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Guardar qué?, murmuré sin mirarlo directamente. Él hizo una pausa, como si buscara las palabras justas, y luego continuó. «Desde la primera vez que te vi, hubo algo en ti. Una luz, una calma. No sé si Carlos lo nota, pero yo sí». Me giré hacia él con el corazón latiéndome en la garganta. No podía permitirle seguir. No podía. Pero al abrir la boca ninguna palabra salió. El silencio entre nosotros se volvió espeso, denso, como el aire antes de una tormenta. «No tienes que decir nada», añadió su voz ahora más suave, más íntima. «Solo necesitaba que lo supieras». Su mano bajó lentamente hasta apoyar los dedos en el banco tan cerca de mi muslo que casi podía sentir el roce. Fue solo un segundo, pero bastó. Me levanté de golpe fingiendo buscar algo en la nevera. «Voy a revisar si falta algo para cuando Carlos regrese», dije sin mirar atrás. Escuché su suspiro, no decepcionado, sino resignado. Me mantuve ocupada organizando aparejos que no necesitaban ser organizados, limpiando superficies ya limpias. Mis manos temblaban levemente. No entendía cómo habíamos llegado hasta aquí tan rápido, tan silenciosamente. Cuando finalmente escuché a Carlos subir al bote con sus risas llenando el aire, sentí un alivio punzante, como cuando despiertas de una pesadilla justo antes de caer. Pero al volver la vista hacia Juan, él no había cambiado de posición. Solo me miraba, y en sus ojos no había culpa. Solo una certeza inquietante, como si él ya supiera que esto aún no había terminado. El resto de la tarde transcurrió en una calma engañosa. Carlos, como siempre, llenaba el aire con su entusiasmo. Hablaba de volver pronto, de hacer una parrillada con el pescado, de lo bien que le hacía estar en el lago, lejos del ruido de la ciudad. Yo asentía, respondía cuando era necesario, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Juan permanecía más callado, con una expresión neutra, casi apacible, como si nada hubiera pasado. Pero yo sentía cada uno de sus silencios, cada mirada que desviaba a tiempo, cada gesto contenido. La tensión era invisible, pero tan presente como el aire que respirábamos. Al llegar al muelle, Carlos propuso sin pensarlo demasiado que Juan se quedara a cenar en casa. «Vamos, has sido parte de este día. Tienes que probar cómo cocina Alicia el pescado». Juan aceptó sin dudar, y yo, sin ninguna excusa válida para negarme, sonreí con rigidez. De camino a casa, Carlos hablaba sin parar mientras conducía.
Juan iba en el asiento trasero y yo mirando por la ventanilla trataba de calmar el torbellino que se agitaba en mi pecho. En casa, Carlos se encargó de limpiar las capturas mientras yo me refugiaba en la cocina. Pensé que tendría unos minutos para recuperar la compostura, pero no pasaron ni 5 antes de que Juan apareciera en la puerta. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Su voz era tranquila, pero había algo en ella, una nota apenas perceptible que me tensó por completo. No estoy bien. Ya casi termino, respondí sin mirarlo. Pero no se fue. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a mi lado observando mis manos que pelaban una cebolla con demasiada precisión. No quiero incomodarte, Alicia. Solo no puedo ignorar lo que siento. Me detuve el cuchillo en el aire. Juan, estás confundido. No puede haber nada entre nosotros. Carlos es tu amigo y yo soy su esposa. Lo sé, dijo sin moverse, pero a veces el corazón no pide permiso. Y tú despiertas algo en mí que creía muerto. Sentí cómo se me cerraba el pecho. El calor de su cercanía me envolvía como una sombra que se alarga con el sol del atardecer. Justo cuando abrí la boca para responder, la voz de Carlos rompió el momento. ¡Alicia! ¿Me alcanzas un cuchillo? Este pescado no se va a limpiar solo. Fue como un relámpago. Me alejé de Juan de inmediato, dejando el cuchillo sobre la tabla y saliendo casi a tropezones al patio. Le pasé la herramienta a Carlos con manos temblorosas, fingiendo una sonrisa. Cuando volví a la cocina, Juan ya no estaba. Respiré hondo apoyándome un segundo en la encimera, intentando recuperar el control. Pero algo había cambiado. Ese momento, esa cercanía, había abierto una grieta. Y por más que intentara cubrirla, yo sabía que él volvería a cruzarla. Durante la cena, Juan volvió a ser el hombre encantador y tranquilo que todos conocían. Reía con Carlos, contaba anécdotas sobre los viejos tiempos, imitaba voces, hacía bromas. Yo observaba esa escena desde mi asiento con una copa de vino entre las manos, intentando seguirle el ritmo a la normalidad que él fingía tan bien. Carlos, ajeno a todo, se divertía como un niño. Cada vez que Juan decía algo gracioso, él se reía con esa carcajada franca que siempre me había gustado. Pero ahora esa misma risa me pesaba. Me sentía traicionera no por lo que había hecho, sino por lo que no había dicho. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, Juan y yo sosteníamos apenas un segundo de silencio, que decía más que cualquier palabra. Un roce de ojos, un eco invisible. Y lo peor era que en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí no lo rechazaba del todo. Esa parte que sentía algo al ser vista, al ser deseada, al ser leída, sin decir una palabra. Al terminar de cenar, Carlos propuso salir al porche con unas copas para disfrutar del aire fresco. Yo dudé un instante, pero lo seguí. Juan se acomodó junto a mí, no demasiado cerca, pero lo suficiente para hacerme sentirlo. El silencio de la noche estaba salpicado por el canto lejano de los grillos, y la luz de la luna recortaba nuestras siluetas contra la madera del porche. Carlos, relajado, comenzó a contar otra historia divertida, una de esas que había repetido 1000 veces. Yo intentaba concentrarme en sus palabras, pero sentía la presencia de Juan como un pulso constante. Su vaso de whisky giraba lentamente en sus manos, y su mirada no estaba en Carlos. Estaba perdida en algún punto del jardín, o quizá dentro de sí mismo. Finalmente, Carlos bostezó y se levantó. «Estoy agotado», dijo con una sonrisa somnolienta. «Voy a acostarme. Quédense un rato si quieren». Me dio un beso en la frente y entró a la casa. Me quedé inmóvil. Podía escuchar los pasos de Carlos, alejarse, luego el leve chasquido de la puerta cerrándose. Juan no dijo nada de inmediato. Solo bebió un sorbo y dejó el vaso sobre la barandilla. El silencio se estiró entre nosotros como una cuerda tensa. Entonces habló en voz baja, como si temiera romper algo. «Este lugar tiene algo. Es como si el tiempo se detuviera aquí». No respondí.
No podía. «Alicia, ¿puedo preguntarte algo?», continuó. Lo miré. Su rostro estaba serio, pero no agresivo. Solo sincero. ¿De verdad no has sentido nada? Ni por un momento. Esa pregunta me golpeó con fuerza. Mi garganta se cerró. Quise negarlo, decir que estaba equivocándose, pero el silencio se me adelantó. Y en ese silencio, mi falta de respuesta dijo mucho más de lo que yo quería admitir. No supe cuánto tiempo pasó entre su pregunta y mi silencio. El aire era espeso, como si incluso el viento hubiese decidido detenerse para escuchar lo que yo no decía. Finalmente bajé la mirada sintiendo cómo el peso de todo aquello se acumulaba en mi pecho. «Juan», comencé, pero mi voz apenas era un susurro. «Esto no está bien. Nada de esto lo está». Él no se movió. Solo me observaba con esa calma tensa que se siente más que se ve. «No vine a causar problemas», dijo con suavidad. «Y sé que lo que siento puede parecer egoísta, pero nunca había conocido a alguien como tú». Sus palabras, aunque medidas, me atravesaban como un filo lento. Me obligaban a enfrentar algo que había intentado negar durante todo el día, que en algún lugar entre sus gestos, sus palabras y mis silencios, algo en mí también había despertado. No era amor, no era deseo desenfrenado, era reconocimiento. Una necesidad vieja enterrada bajo años de rutina de ser vista, comprendida, valorada, más allá del rol de esposa, de anfitriona, de mujer discreta. Pero esa necesidad no justificaba nada. No debía hacerlo. Me levanté con rapidez, cruzando los brazos sobre el pecho como si buscara protegerme. «Voy a entrar. Ya es tarde». Juan también se puso de pie, pero no se acercó. Solo me miró. «No voy a pedirte nada. Solo quería que supieras lo que siento. No para que hagas algo, sino para que sepas que existes. Así, con esa luz que llevas, sin darte cuenta». Me detuve en seco. Cerré los ojos un momento. Sus palabras eran veneno y bálsamo al mismo tiempo. Dolían, pero también acariciaban lugares que hacía años que nadie tocaba. «No deberías decir esas cosas», murmuré sin girarme. «Carlos confía en ti. Yo también lo hacía». «Sigo siendo el mismo hombre», respondió. «Solo que ahora no puedo seguir fingiendo que no veo lo que veo». Me giré entonces lentamente. Él estaba allí de pie con el vaso vacío aún en la mano y una expresión de tristeza serena. «¿Y qué ves, Juan?», pregunté con una voz que me sorprendió a mí misma. Él tardó en responder. Luego, con una sinceridad dolorosa, dijo: «Una mujer hermosa que se ha olvidado de su propia voz. Y no quiero robarla, solo quería devolvértela». Me quedé sin palabras. Hubo algo en su tono, en su mirada, que hizo que algo en mí se quebrara, aunque solo fuera por dentro. Entonces escuchamos un sonido leve. La puerta del dormitorio de Carlos se entreabrió y su silueta se dibujó en la penumbra asomándose al pasillo. Alicia llamó con voz adormilada. Di un paso atrás de forma instintiva. Juan también se giró. Ese momento frágil íntimo había sido cortado, pero no borrado. Porque aunque Carlos no supiera lo que acababa de pasar, yo sí. Y esa noche lo llevaría conmigo al silencio de mi cama. Me acosté junto a Carlos esa noche como tantas otras veces, pero el espacio entre nosotros se sentía más grande que nunca. Él ya dormía respirando con ese ritmo lento y profundo que siempre me había parecido reconfortante. Yo, en cambio, me mantenía despierta con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los latidos de mi corazón mezclarse con el tic-tac del reloj en la pared. Cada palabra de Juan volvía a estar ya en mi mente como una ola persistente. «No quiero robarte, solo quería devolverte tu voz». ¿Mi voz? Había perdido algo que ni siquiera sabía que se había ido. Me giré hacia Carlos, observando su rostro relajado bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Me dolía pensarlo, pero me resultaba imposible negar que en medio de la rutina algo en mí se había apagado.
No por culpa suya, sino por el paso invisible del tiempo. Juan, con toda su intensidad, no había creado ese vacío. Solo lo había revelado. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio. Preparé el café más temprano que de costumbre, intentando calmar mis pensamientos con la rutina. Juan ya estaba en la mesa tomando el suyo como si nada hubiera pasado. Carlos silbaba mientras revisaba las cosas del día anterior, contento ajeno. «¿Dormiste bien?», me preguntó con dulzura sirviéndose pan. Asentí con una sonrisa débil. «Sí, claro», pero mis manos temblaban ligeramente al pasarle el plato, y no era por el calor del café. Juan me lanzó una mirada breve, cargada de ese entendimiento silencioso que ya no podía fingir que no existía. Carlos propuso volver al lago una última vuelta antes de que Juan regrese a la ciudad. Yo sentí una punzada en el pecho, una mezcla de agotamiento y resignación. Pero, como siempre, no dije que no. Horas más tarde ya estábamos en el agua. El bote avanzaba despacio sobre las olas tranquilas. Esta vez, el silencio no era paz, era tensión contenida. Carlos, feliz, se quitó la camisa y dijo que nadaría hasta una pequeña isla cercana. «Solo serán unos minutos, ustedes cuiden el barco». Y sin esperar respuesta se lanzó al agua. El sonido de su chapoteo fue tragado lentamente por la distancia. Me quedé de pie viendo su figura alejarse, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada metro que él se alejaba. Juan se movió levemente a mi lado. No dijo nada. Solo estaba allí, pero su sola presencia llenaba cada rincón del bote. «Sé que intentas fingir que no ha pasado nada», dijo al fin con voz controlada, como quien reprime una tormenta. Pero yo no puedo seguir callando. Me giré hacia él, los ojos llenos de rabia, de confusión, de culpa. «¿Y crees que yo puedo soltar sin pensarlo? Esto no es justo. Esto es una locura». Juan asintió lentamente, pero no se apartó. «Es una locura, sí, pero es real». Y esa palabra dicha con tanta convicción hizo que todo dentro de mí comenzara a tambalear. Por un momento creí que iba a gritarle, que todo lo que llevaba reprimiendo iba a salir como una explosión descontrolada. Pero no lo hice. En lugar de eso me quedé inmóvil, sintiendo cómo el mundo se reducía a ese bote, a la distancia que separaba su cuerpo del mío y a las palabras que flotaban entre nosotros como brasas encendidas. «Es real», había dicho, y esta afirmación me sacudió por dentro más de lo que quería admitir. Me llevé una mano al pecho como si intentara calmar un corazón que no entendía de razones, de lealtades, de límites. «No puede ser real», murmuré finalmente sin fuerza. «No, si eso significa traicionar a alguien que confía en los dos». Juan no respondió enseguida. Solo me miró con esa mezcla de tristeza y admiración que ya empezaba a conocer demasiado bien. «A veces lo real no llega para quedarse», dijo al fin. «Llega para mostrarte lo que ya no puedes ignorar». Sus palabras eran un espejo. Me vi en ellas una mujer que llevaba años siendo funcional, correcta, presente, pero apagada, y me dolió reconocerlo. El silencio volvió a colarse entre nosotros mientras el bote se balanceaba suavemente sobre el agua. A lo lejos, Carlos seguía nadando, levantando pequeñas salpicaduras bajo el sol. Se veía tan feliz, tan libre. Me pregunté si alguna vez había notado mi ausencia silenciosa, mi forma de estar sin realmente estar. Quizá no, quizá sí, pero no supo nombrarlo. No supe cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez solo segundos. Pero dentro de mí todo se estaba reorganizando. Sentí que algo estaba a punto de romperse, o de curarse, no lo sabía con certeza. Juan dio un paso hacia mí. No me tocó. Solo se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia, su calor, su tensión. «No voy a rogarte nada, Alicia. No quiero eso. Solo necesitaba decirlo todo antes de irme. Porque me iré, lo sabes, y no volveré hasta hablar de esto». Esa última frase me atravesó de forma inesperada. «Me iré».
El eco de esas palabras se quedó girando en mi cabeza. Sentí el impulso irracional de detenerlo, de pedirle que no lo hiciera, pero también supe que era lo correcto y que yo no tenía derecho a pedir nada más. La verdad es que una parte de mí quería cerrar los ojos y huir de todo. Otra parte quería quedarse en ese instante. En esa contradicción vivía mi tormento. Cerré los ojos, respiré hondo y hablé con voz baja, casi derrotada. No te odio por lo que sientes, pero me odio por haberlo permitido. Juan no respondió. Solo bajó la mirada y por primera vez pareció frágil, como si al verme dudar algo dentro de él también se quebrara. Y fue en ese instante frágil, silencioso, casi invisible, que supe que pasara lo que pasara después, ya no podía volver a ser la misma. Al día siguiente Juan se marchó temprano con una maleta pequeña y los ojos cargados de despedida. No hubo palabras largas ni escenas dramáticas. Solo un gracias apenas audible al cruzar el umbral y una última mirada que decía todo lo que ya no debía decirse. Carlos, como siempre, lo despidió con una palmada en la espalda y la promesa de otra visita. Yo en silencio cerré la puerta con las manos firmes, pero el alma temblorosa. Pasaron los días. La vida volvió a su ritmo, desayunos tranquilos, caminatas al atardecer, risas suaves compartidas en la cocina. Pero algo en mí había cambiado. No por Juan, sino por lo que él me había mostrado el espejo donde vi mi reflejo olvidado. Empecé a hablar más, a escucharme, a nombrar mis deseos. Carlos lo notó. Me miraba distinto, como si por fin volviera a ver la luz que un día lo enamoró. No necesité confesar lo ocurrido. Algunas verdades, cuando se aprenden con dolor, no necesitan ser dichas para ser respetadas. Porque entendí que la fidelidad no siempre es una promesa al otro, sino una reconciliación profunda con uno mismo. Y que a veces una traición evitada a tiempo también es una forma de renacer.